Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes del signo del zodiaco Virgo. En próximos vídeos veremos cómo hacer los pendientes del resto de los signos. Están hechos con la técnica de Brick Stitch. Espero que os gusten. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 2 colores, hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, 2 ganchos de pendientes y 2 topes, 2 anillas pequeñas que puedan pasar a través de las delicas, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 1,5 metros de hilo y enfilamos 2 delicas negras. Las pasamos hacia este lado izquierdo y dejamos en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar. Pasamos la aguja a través de la primera delica. Tiramos del hilo y las colocamos en paralelo. Ahora pasamos la aguja hacia abajo por la segunda. A la izquierda subimos por la primera. Y bajamos por la segunda. Ya tenemos puestas nuestras 2 primeras delicas. Nos tiene que quedar los 2 hilos hacia abajo. Vamos a colocar la siguiente delica, que va a ser negra. En esta en esta vuelta vamos a poner todas las delicas negras. Esta sería la tercera. Como nos ha salido el hilo hacia arriba, tenemos que pasar la aguja de abajo hacia arriba. Pasamos la aguja hacia la derecha por la que acabamos de poner. Hacia la izquierda subimos por la penúltima. Y bajamos por la última. Esto lo hacemos para que se nos quede esta vuelta más reforzada. Ahora vamos a poner la cuarta delica, que también es negra. Ahora, como el hilo nos ha salido hacia abajo, tenemos que ir de arriba hacia abajo. Pasamos por la última. A la izquierda por la penúltima. Y subimos por la que acabamos de poner. Ya tenemos 4 delicas enfiladas, puestas. Acordaros que en la primera delica el hilo sale hacia abajo. Ahora vamos a poner la siguiente negra. Vamos a la izquierda. Ahora por la última. A la izquierda la penúltima. Y subimos por la que acabamos de poner. Y vamos a poner ahora nuestra sexta y última delica negra. Por la última.
la penúltima, y bajamos por la última. Ya hemos terminado de poner nuestras 6 delicas negras y vemos que nos tienen que salir los 2 hilos hacia abajo. Para comenzar la siguiente vuelta, la segunda, vamos a dar la vuelta a nuestra fila para que nos queden los 2 hilos hacia arriba. Vamos a comenzar esta segunda vuelta con un aumento. Ponemos 2 delicas negras y pasamos la aguja por el hilo que tenemos entre estas dos de la vuelta anterior. De atrás hacia adelante, por debajo del hilo. Las colocamos y subimos por la segunda. Tiramos del hilo, las colocamos y vemos cómo se nos queda hecho este aumento del lado derecho. Ponemos la siguiente delica también negra. Y pasamos la aguja por el hilo que tenemos entre medias de estas 2 delicas de la vuelta anterior. Y subimos por la misma. Tiramos del hilo y las colocamos. Ponemos otra negra. Esta sería la cuarta. Subimos por la misma. Ahora la quinta. Subimos. Si nos molesta este hilo, el más corto lo ponemos por detrás. Ahora ponemos la sexta. Y terminamos con el aumento del lado izquierdo. Para hacer este aumento vamos a poner una última delica, que sería la séptima, negra también, y pasamos la aguja de atrás hacia adelante cogiendo el hilo que tenemos entre medias de esta que acabamos de poner y de la anterior, y la primera de la vuelta anterior, de atrás hacia adelante. Y hacia arriba por la misma. Tiramos el hilo del hilo y la colocamos. Y así se nos queda hecho este aumento del lado izquierdo.
Ya tenemos el final de esta segunda vuelta. Comenzamos esta tercera vuelta con un aumento con 2 delicas negras. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por las dos primeras, entre medias de las dos primeras de la vuelta anterior, y subimos por la segunda. Las colocamos y subimos por esta segunda. Ahora ponemos la siguiente negra. Subimos por la misma. Ahora vamos a poner dos doradas. Primero una y luego la otra. La segunda dorada. Y ahora ponemos a continuación dos negras. La primera. La segunda. Y terminamos con una negra para hacer el aumento de este lado derecho. Hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Al final de la vuelta anterior pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de esta que acabamos de poner y de la negra de la que hace borde de la vuelta anterior. Y pasamos la aguja hacia arriba por esta que acabamos de poner. Y así se nos queda hecho el aumento de este lado derecho. Comenzamos la cuarta vuelta con un aumento de 2 delicas negras. Las colocamos y subimos por la segunda. Ponemos otra negra más. En total tenemos que tener 3. Y ahora ponemos una dorada. Una negra.
una dorada, una negra, una dorada, y terminamos este lado izquierdo con un aumento de una negra. De atrás hacia adelante, detrás del hilo, debajo del hilo que tenemos entre la negra de la vuelta anterior y la dorada que acabamos de poner. Todos los aumentos de este lado son de la misma manera. Tiramos del hilo y subimos por la misma. Y así nos tiene que quedar el final de esta vuelta. Comenzamos la quinta vuelta poniendo un aumento de 2 delicas negras. Ahora vamos a poner 2 doradas. Esta es la primera, la segunda, una negra, una dorada, ahora ponemos 3 negras,
la segunda, la tercera, y terminamos con un aumento de una negra en el lado derecho. Y subimos por la misma. Y así se nos queda el final de esta quinta vuelta. Comenzamos la sexta vuelta con un aumento de 2 delicas negras. Las colocamos y subimos por la segunda. Ponemos otra delica negra y después de tener estas 3 delicas negras ponemos 5 doradas. La segunda, la tercera, la cuarta, y la quinta. Ahora ponemos 2 negras, la segunda negra,
Y terminamos con una negra, que es la que va a ser el aumento de este lado izquierdo. Lo hacemos igual que hemos hecho antes. De atrás hacia adelante, por el hilo que tenemos entre medias de estas dos. Y subimos por la misma. Y así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la séptima vuelta con un aumento, con 2 delicas de color negro. Las colocamos y subimos por la segunda. Ahora ponemos una negra, una dorada, cuatro negras, la segunda, la tercera, y la cuarta. Ahora una dorada, dos negras, esta sería la segunda, y terminamos con un aumento de una negra.
tiramos del hilo y las colocamos. Y así se nos queda el final de esta séptima vuelta. Comenzamos la octava vuelta haciendo una disminución. Para eso vamos a tener que pasar la aguja solamente con el hilo hacia la izquierda, por la delica que tenemos a la izquierda de donde nos ha salido el hilo. Bajamos por la penúltima. Ahora tenemos que bajar justo debajo a la izquierda. Tiramos del hilo. Ahora hacia la derecha subimos. Tiramos del hilo para que se nos quede escondido entre las delicas. Y subimos por la penúltima. Tiramos del hilo y lo escondemos. Así se nos queda hecha la disminución de este lado derecho. Haremos todas las disminuciones de las vueltas que vienen a continuación de este lado de la misma manera. Ahora comenzamos con 2 delicas negras. Las colocamos y subimos por la segunda. Tiramos del hilo y así se nos tiene que quedar. Colocamos otra delica negra. Y ahora ponemos 4 doradas. La primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Ahora ponemos una negra. Y una dorada.
y terminamos poniendo 2 delicas negras. Esta sería la última delica que ponemos. Para hacer la disminución de este lado ya no tenemos que hacer nada más. Como ya no vamos a añadir ninguna, así se nos queda hecha la disminución de este lado izquierdo. Comenzamos la 9ª vuelta haciendo una disminución. En este lado vamos a pasar la aguja solamente con el hilo hacia la derecha por esta segunda delica. Bajamos. Ahora bajamos abajo hacia la derecha por la que tenemos justo debajo. Tiramos del hilo. Ahora vamos hacia la izquierda, subimos. Tiramos del hilo para que se nos quede escondido entre las delicas. Y subimos por la segunda. Tiramos del hilo y ya nos queda hecha la disminución de este lado izquierdo. Vamos a comenzar ahora esta siguiente vuelta poniendo dos delicas negras . Subimos por la segunda. Y otras 5 delicas negras hasta tener un total de 7. Esta sería la tercera. La cuarta. La quinta. La sexta. Y la séptima.
Ahora ponemos una dorada. Y terminamos con 2 negras. Y así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos esta 10ª vuelta con una disminución. En este lado vamos a hacerla igual que antes. Pasamos hacia la izquierda, por la que tenemos a continuación, por la segunda hacia abajo. Bajamos justo debajo a la izquierda. Tiramos del hilo, ahora vamos hacia la derecha, hacia arriba. Tiramos del hilo para que se nos quede escondido y subimos por la segunda. Comenzamos con 2 negras. Y ahora ponemos 4 doradas. La primera, la segunda, la tercera, y la cuarta. Y ahora ponemos 3 negras. La segunda, y la última, la tercera.
Y así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la vuelta número 12 con una disminución, igual que hemos hecho antes. Pasamos hacia la derecha la aguja por la segunda, solamente la aguja con el hilo hacia abajo. Ahora por la que tenemos justo debajo a la derecha, a la izquierda subimos, tiramos del hilo para que se nos quede escondido y ahora volvemos a subir hacia arriba por la segunda. Y ya tenemos hecha esta disminución del lado izquierdo. Ahora vamos a comenzar. En esta fila vamos a poner 6 delicas de color negro. Primero ponemos 2, y ahora ponemos las otras 4 hasta hacer un total de 6. Ahora sería la tercera. La cuarta. La quinta. Y la sexta. Ahora ponemos una dorada. Y terminamos con una negra. Y así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la vuelta número 12 con una disminución. Hacemos lo mismo que antes. Pasamos hacia la izquierda, bajamos por la dorada. Bajamos por la que tenemos justo debajo a la izquierda, que también es dorada. Tiramos del hilo. Ahora hacia la derecha subimos por la negra. Y volvemos a subir por la dorada. En esta fila van a ser todas las delicas negras. Van a ser un total de 7.
Vamos a poner las dos primeras juntas y después las otras 5. Esta sería la tercera. La cuarta. La quinta. La sexta. Y la séptima. Y ya hemos terminado esta vuelta. Ahora comenzamos la última vuelta haciendo también una disminución. Igual que hemos hecho antes, pasamos por la segunda delica hacia abajo solamente con la aguja. Justo debajo a la derecha. A la izquierda hacia arriba. Y subimos por la segunda. Y ahora en esta vuelta, que es la última, vamos a poner 6 delicas negras. Las dos primeras juntas y después las otras 4. Estas serían las dos primeras. La tercera. La cuarta. La quinta. Y la sexta.
Tiramos del hilo y así se nos tiene que quedar el final de esta vuelta. Ahora vamos a rematar estos dos hilos. Para eso pasamos hacia la izquierda, bajamos por la penúltima. Justo debajo a la izquierda. La que tenemos por donde nos ha salido el hilo, justo debajo a la izquierda. Tiramos del hilo para que se nos quede escondido y ahora vamos hacia la derecha y subimos. Y subimos por la segunda. Tiramos del hilo y ahora vamos hacia la derecha y pasamos por todas estas delicas que nos hacen de borde hasta el vértice. Podemos hacerlo de una en una o varias a la vez. Esta es la que nos hace de vértice. Y seguimos bajando por unas cuantas delicas hasta llegar al final de este otro lado, por estas otras delicas que nos hacen de borde. Igual podemos pasar por varias a la vez o de una en una, como nos sea más cómodo. Pasamos por las dos últimas. Y ahora vamos hacia la izquierda y subimos. Ahora vamos a pasar por unas cuantas delicas en diferentes sentidos para que se nos quede este hilo más rematado, mejor rematado. Y después lo cortamos con cuidado a ras. Lo hacemos en diferentes sentidos. Ahora subimos. O podemos ir hacia la izquierda, hacia la derecha. Bajamos otra vez. Y como ya se nos ha quedado bastante asegurado, lo cortamos con cuidado a ras. Enhebramos el hilo más corto y ahora tenemos que pasar la aguja por este borde a través de todas las delicas hasta llegar al vértice. Y después seguimos por este otro lado también hasta que nos salga la aguja por la última delica del borde. Primero este lado
Pasamos por el vértice y después pasamos la aguja por todas estas delicas hasta que nos salga por esta última. Hemos pasado por todas las delicas que nos hacen de borde en este lado y en este otro y nos ha salido la aguja por la última delica. Ahora vamos hacia la derecha, bajamos y tenemos que pasar por unas cuantas delicas para terminar de reforzar este hilo. Pasamos por unas 4 o 5 delicas y después lo cortamos con cuidado a ras. Añadimos una anilla en el vértice de arriba. Y ahora ponemos el gancho de nuestro pendiente en la anilla. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!